Nuestro Padre Celestial, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por amarnos desde el principio y derramar toda tu preciosa sangre en la cruz para salvarnos cuando éramos pecadores. Gracias por no dejarnos como huérfano aún después de ser salvo, y por darnos todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad con tu gracia. Hoy estamos aquí ante tu palabra con los amados hermanos. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria y para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Texto principal de hoy, San Juan capítulo 13, versículo 34-35. Este versículo, si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hasta aquí. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el título Améis unos a otros. Améis unos a otros. Acerca del amor de Dios. Hoy pensemos profundamente acerca de este tema. Como este tema es muy básico y también, sí, escuchamos varias veces en la iglesia, aprendimos varias veces en la iglesia. Así que podríamos pensar que ya lo sabemos bien, ¿sí? Sí, yo conozco, yo sé bien sobre este tema y así considerar algo muy obvio acerca de este tema. Pero pensemos, saberlo bien y aplicarlo bien en nuestra vida cristiana, estas dos cosas son totalmente diferentes. Sí, saberlo bien y aplicarlo bien en mi vida con este tema acerca del amor. Entonces, escuchando atentamente la palabra de hoy, vamos a reflexionar, ¿sí? Vamos a pensar si estamos aplicando bien esta palabra de Dios, este tema de Dios en nuestra vida, tanto como sabemos bien acerca de este tema, ¿sí? Hoy reflexionemos, pensemos. Y si escuchamos bien la palabra de hoy, con tal corazón anheloso, sincero, Dios nos llenará con tu poder, con tu sabiduría, con tu gran amor para obedecer bien acerca de este tema, acerca de este amor. El contenido del texto principal de hoy que leímos es lo que Jesús dio un mandamiento. Aquí dice nuevo mandamiento, ¿no? Dio un mandamiento a sus discípulos antes de morir en la cruz, antes de morir. Si así, la noche anterior a la muerte de Jesús, Él tuvo una última reunión. Es última reunión cenando con sus discípulos. Sabemos esta escena, ¿no? Fue la última cena, ¿sí? Fue la última reunión con sus discípulos.
Porque el siguiente día Jesús iba a morir en la cruz. Jesús sabe. Después de esta cena, Jesús les enseñó sobre qué es el amor en esta noche. ¿Qué es el amor mientras lavaba los pies de sus discípulos? Es decir, Jesús mostró con su ejemplo qué es el servicio, qué es la humildad, qué es el amor. Enseñó a sus discípulos, mostrando con su ejemplo. Enseñó la palabra más importante como un testamento. Última noche, última cena, como un testamento. Jesús iba a morir al siguiente día. Era el último lugar de la reunión con sus discípulos. Entonces, ¿qué pidió Jesús? ¿Qué pidió Jesús a sus discípulos últimamente? ¿Qué pidió? Es lo que amar a unos a otros, entre hermanos, ¿sí? Como leímos. Texto principal dice esto, última palabra, anterior a la muerte. Si es la última palabra que Jesús dijo antes de morir, entonces, ¿eso sería importante o no? ¿Cómo piensa? Eso sería muy importante. Última palabra, ¿sí? Diciendo de esa manera. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así dio último mandamiento, ¿sí? Nuevo mandamiento a sus discípulos. Obviamente esta palabra es muy importante, ¿sí? Debemos pensar en este concepto, ¿sí? Es muy importante. Jesús, ¿cuánto habría amado a sus discípulos? Y además, ¿cuánto nos ama a nosotros? Nosotros ya sabemos a través de la Biblia, a través de acontecimiento de la cruz. Él nos ama hasta su muerte. Jesús dijo que nos amemos unos a otros como Él nos ama, ¿sí? Es muy importante. Última palabra. Esta palabra fue dada a los discípulos en esta noche y al mismo tiempo también fue dada a todos nosotros en nuestra época también, para nosotros también. Entonces, ¿estamos amando a nuestros hermanos? ¿Estamos amando a nuestras hermanas? Ahora pensemos, ¿cuánto estamos amando a los hermanos? ¿Amamos a los hermanos tanto como el Señor nos ama a nosotros? Hoy pensemos, reflexionemos. Nosotros sabemos muy bien acerca de este tema. Jesús dijo, Dios dio así para que podamos amar unos a otros. Yo sé, si nosotros sabemos bien, pero aplicamos bien en nuestra vida cristiana, verdaderamente. Hoy pensemos, ¿sí? Amamos a los hermanos tanto como el Señor nos ama a nosotros. Esto es el mandamiento de Jesús, ¿no? Como testamento en la última noche. Tengo misericordia de los hermanos y hermanas. Reflexionemos en nosotros mismos ante la palabra de Jesús. Hasta ahora nunca hemos odiado a un hermano, a una hermana. Nunca hemos juzgado a ningún hermano de verdad. Pensemos. A veces hemos odiado, ¿sí? A veces hemos odiado y también hemos juzgado a unos hermanos, ¿no? Incluso ahora mismo, quizás también odiamos a alguien. Quizás. También ignoramos o hablamos fuerte a un hermano, a una hermana. Esto es nuestro aspecto, sí. Por eso pensemos. Entonces, ciertamente tenemos que reflexionar nosotros mismos ante la palabra del Señor y arrepentirnos. Hoy, con este corazón,
escuchamos la palabra de Dios. Porque el Señor mandó, ¿sí? Señor mandó que nos amemos a unos a otros. Mire, aquí San Juan capítulo 14, 21. Miremos en la pantalla, ¿sí? Aquí San Juan 14, versículo 21. Miremos en la pantalla, leamos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto también dijo Jesús. Jesús dijo esto. Mandamiento dice. El que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo piensan ustedes? El que tiene mis mandamientos. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Aquí ya leímos, texto principal, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí? ¿Qué es este mandamiento? Que os améis unos a otros. Esto es el mandamiento. Por eso tenemos este mandamiento. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, no tiene este mandamiento o no guarda este mandamiento, él no ama a Dios. ¿Entienden? ¿Sí? El Señor nos ha dado un nuevo mandamiento para los cristianos. Ahora, todos nosotros tenemos este mandamiento, ¿sí? El amor de Dios, amar a unos a otros. Nos ha dado este nuevo mandamiento. Amar a unos a otros, como dice este versículo, ¿no? El que guarda el mandamiento de amarse unos a otros y así que ama a los hermanos, tal persona ama al Señor, ama a Dios, ama a Jesús verdaderamente. Aquí la Biblia explica de esa manera, muy claramente. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Jesús directamente dijo esto de esta manera. Entonces, ahora, nosotros estamos amando al Señor sinceramente. ¿Cómo piensan ustedes? Yo amo al Señor, siempre yo amo mi Jesús. Entonces, nosotros estamos amando al Señor sinceramente, pero según este versículo pensemos, si no ama a los hermanos, ¿sí? A pesar de que decimos que amamos al Señor, amamos a Jesús, pero si no ama a los hermanos, eso no es amar al Señor sinceramente. Sí, según este versículo. Comparando con este versículo, pensemos, a pesar de que mi boca habla de esa manera, yo amo a Dios, pero mi vida, ¿cómo está? ¿Verdaderamente mi vida cristiana está amando a los hermanos? Si no ama a los hermanos, sinceramente, eso no es amar al Señor sinceramente. Podemos decir así, si no ama a los hermanos, esto no ama a Dios. Pero diciendo yo amo a Dios, esta es una mentira, ¿no? La Biblia misma dijo esto directamente también. Aquí, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 20, aquí la Biblia directamente dice de esa manera. Primera de San Juan 4, 20, también, si lo tienen, leamos juntos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Entiende? La Biblia muy claramente explica acerca de este tema, ¿sí? Amar a los hermanos, amar a Dios, es igual. Pero no amamos a los hermanos, también
no amamos a Dios. ¿Qué significa esto? Si alguien dice que ama a Dios, pero odia, ¿sí? Pero odia a un hermano, odia a una hermana, entonces eso sería una mentira. Eso no es que ama a Dios. Ustedes todos aman a Dios, ¿sí? Ustedes, yo también. Pero a veces han odiado a un hermano o a una hermana, ¿no? A veces, o muchas veces, no sé, pero nosotros hemos odiado, hemos juzgado a un hermano, a una hermana. Entonces, esto quiere decir que no aman a Dios. Aquí claramente Dios dijo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, mentiroso. No amar a los hermanos, a las hermanas, es no amar a Dios, es mentira. No amamos a los hermanos visibles, tampoco pueden amar a Dios invisible, ¿sí? Aquí la Biblia dice esto. Entonces, el que ama a los hermanos verdaderamente es que ama a Dios verdaderamente. Por eso, quizás ustedes hay algún hermano, hay alguna hermana que odian y juzgan. Ahora, pensemos. Si hay, eso no es amar a Dios, como dice la Biblia. Entonces, Dios deciría así, eso no es amarme, ¿sí? A pesar de que tú dice amar a Dios, pero eso no es amarme. Dios deciría de esa manera. Pero a veces nosotros juzgamos, odiamos a los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque somos débiles, ¿sí? Somos débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en tal momento? ¿Qué tenemos que hacer? Lo importante es arrepentirse, ¿sí? Arrepentirse de este pecado rápidamente. Reconociendo, debemos arrepentirnos rápidamente. Dios, perdóname. Yo odié a una hermana, a un hermano. Yo soy tan débil, así que perdona mi pecado, por favor. De esa manera debemos arrepentirnos. Porque somos débiles. Dios, perdóname. Yo juzgué a un hermano. Yo verdaderamente te amo, pero no puedo amar a este hermano. Ayúdame, mi corazón débil. Amplía mi corazón. Llena mi corazón estrecho con mucho más de tu amor. De esa manera debemos orar y arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos y regresarnos. Esta es la persona que ama al Señor correctamente, adecuadamente, a pesar de que tiene una debilidad, ¿sí? Nosotros tenemos muchas debilidades, pero debemos arrepentirnos rápidamente, reconociendo este error, ¿sí? Lo más importante es reconocer sus errores y hacia arrepentirse y dar la vuelta en la posición adecuada ante Dios. Entonces el Señor le dará mucha más gracia y verá hermosamente este aspecto que se arrepiente, Nuestra actualidad es débil, por eso debemos arrepentirnos, reconociendo rápidamente. Le da mucha gracia a tal persona al ver que esforza en vivir conforme a la palabra del Señor. Este aspecto es muy importante y ampliará su corazón. Sí, a tal persona Dios ampliará su corazón y le ayudará a amar a tales hermanos, a tales hermanas. Así Dios trabaja. Por eso la Biblia dice así, aquí, Salmos 119, busquemos Salmos 119, versículo 32. Dios de esa manera trabaja en nuestra vida.
Salmos 119, versículo 32. Con este versículo pensemos nuestro aspecto. Salmos 119, versículo 32, si lo tienen, leamos juntos. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando ensanches mi corazón. Ensanches mi corazón. Entonces, pensemos, ¿quién puede ensanchar mi corazón? ¿Quién puede ensanchar? ¿Pastor? ¿Mi esposo? ¿Esposa? ¿Amigo? ¿Amiga? No, ninguna puede ensanchar mi corazón. ¿Por qué? No puedo ver mi corazón. Solamente el Señor puede ensanchar mi corazón. Eso es muy importante. Solo Dios, solo el Señor puede ensanchar mi corazón. Yo mismo no podré ampliar mi corazón. El Señor puede ampliar mi corazón, porque Él es creador. Sí, Él es creador, quien creó mi corazón. Él es creador mi corazón. En Salmos 33, 15 dice, Él formó el corazón de todos ellos, dice. Él formó el corazón de todos. ¿Sí? Dios formó, Dios creó mi corazón. Así que Dios puede ampliar, ensanchar mi corazón como el creador de mi corazón. ¿Sí? Por eso podemos pedir a Dios para que pueda ensanchar mi corazón. Entonces, aquí este versículo dice, por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Qué significa esto? Eso podemos decir así, voy a obedecer tu palabra activamente. Sí, este significado. Por el camino de tus mandamientos correré. Voy a obedecer tu palabra activamente. Entonces, ¿qué es tus mandamientos? Ya aprendimos, ¿no? ¿Qué es tus mandamientos? Como aprendimos, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tu mandamiento. Tus mandamientos es amar a unos a otros. El Señor de verdad ensancha nuestro corazón y lo llena con su amor. Entonces podemos obedecer el mandamiento del Señor de amarnos unos a otros activamente. Correré, dice. ¿Sí? Y así podemos correr por el camino de tus mandamientos, como dice la Biblia. Aquí Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 15. El libro de San Juan, libro de Primera de San Juan, Segunda de San Juan, Tercera de San Juan, está escrito San Juan, ¿sí? Apóstol San Juan. Él se llamamos, él es apóstol de amor. Entonces, el libro de San Juan y el libro de Primera de San Juan, Segunda, Tercera de San Juan, explica muy detalladamente acerca del amor. Él explicaba muchos contenidos acerca del amor en este libro, ¿sí? Aquí también, Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 15, también explica acerca de este tema. Si lo tienen, leamos juntos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí explica muy seriamente, ¿sí? Como dice este versículo, el odio, ¿sí? El odio es el homicidio. Odio es el homicidio, ¿sí? Entonces, si tenemos un corazón de odio, o sea, de homicidio, ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios? ¿Cómo? Pensemos, yo tengo
odio. Yo tengo homicidio, según dice la Biblia. Por eso, ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios? Si su corazón está lleno de odio, ¿cómo entrará la palabra de Dios? Este tema es muy importante. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios muy atentamente ahora, pero yo no sé personalmente. Aquí algunos podría tener odio en su corazón. En su corazón está lleno otras cosas. Por eso, ya, no puede entrar palabra de Dios. No puede entrar la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Entiende? Hay que vaciar. Sí, hay que vaciar. Eso es muy importante. No es importante es escuchar la palabra aparentemente. Mi corazón más importante. Tenemos odio, tenemos algo, juzgar a alguien, no puede entrar la palabra de Dios. No puede entrar la gracia de Dios. ¿Cómo tendrá la gracia y cómo tendrá la paz en su corazón? Todos quieren ser paz, ¿sí? Pero otras cosas está lleno, no puede entrar paz de Dios. ¿Cómo podrá tener una reacción íntima con Dios? No puede hacer esto. Cuando el odiar y juzgar entre al corazón, la paz se rompe, no puede entrar la paz. No hay paz en mi vida. Es muy lamentable. El corazón se enfría, se desanima, se aleja de Dios. Siempre su corazón se siente incómodo. Por eso, incómodo. A pesar de que participamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero si tengo algo, odio, es como homicidio, dice. Es terrible, ¿no? Esto hace ser incómodo, ¿sí? Dios dijo que el odiar es el matar a alguien, ¿sí? Homicidio. Bíblicamente es así, ¿sí? ¿Cómo piensan? ¿Es demasiado? No. Matar a alguien empieza un punto de odiar, ¿sí? Es homicidio. Por eso la Biblia dice así. El criterio de Dios es así. No es el criterio del hombre. Entonces, si yo odio y juzgo a algunos hermanos, tengo que arrepentirme rápidamente. Sí, por nuestra debilidad, ¿sí? Por nuestra debilidad, posiblemente odia, juzga a alguien. Pero reconociendo esto, debemos arrepentirnos rápidamente. Debemos solucionar este problema. Debemos pasear su corazón, ¿sí? Si no hace esto, no podré recibir ninguna gracia de Dios. Y me caeré siempre, ninguna paz de Dios. Por eso siempre estamos en una situación incómoda. Sí, otro versículo también dice, Primera de San Juan 2:9, aquí, 2:9, miremos en la pantalla, leamos juntos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La Biblia explica muy simplemente, claramente. Todo pueden entender, ¿no? Acerca de este tema, amor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Como una persona que dice que yo amo a Dios con su boca, pero odia a un hermano, él no ama a Dios. Es todo conectado, este principio. ¿Qué es estar en la luz? ¿Qué es estar en la luz? Podemos decir que la iglesia es la luz, ¿sí? La iglesia es la luz. La palabra de Dios también es la luz. La reunión de los cristianos es la luz. Y el Señor es la luz, ¿sí?
Entonces, a pesar de que uno dice que está en el Señor, está en la luz, en la iglesia, pero si odia a los hermanos, eso significa que él está en las tinieblas ahora mismo. Es algo muy lamentable, ¿no? A pesar de que él dice con su boca, yo estoy en la luz, en la iglesia, en la comunión, pero odia a alguien, esto significa que él está en la tiniebla, en la tiniebla. Por eso pensemos bien, la iglesia es la luz, nosotros también estamos en la luz, ¿sí? En la iglesia. Pero si tenemos odio, eso significa que estamos en las tinieblas todavía. ¿Por qué? La Biblia dice así, aquí, versículo 10 también, leamos juntos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Quiere tener un tropiezo? No. Por eso debemos amar a los hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz. Es muy simple. Odia a un hermano, está en tinieblas. Es muy terrible, frío, ¿sí? Incómodo, no hay paz. Todo quiere escapar de este lugar. ¿Cómo? Amar a los hermanos. Así puede estar en la luz. ¿Entiende? Este principio es muy simple, muy claro, pero no obedece esto, no puede ser como esta persona que está en la luz. En la luz es más cómodo, más tranquilo, es paz, pero en sí mismo no obedece este principio, esta ley de Dios, él no puede tener la paz verdadera, ¿sí? El que ama a los hermanos tiene gracia, ¿sí? Tiene la paz en su corazón. Pero el que odia a los hermanos no tiene paz y su corazón está oscuro siempre, incómodo, y así siempre tiene incomodidad, ¿sí? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ahora su vida está lleno con paz o algo odio? Aquí, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 11, aquí también, leamos juntos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si meditamos un poquito más detalladamente este versículo, podemos entender muy fácilmente acerca del principio de la vida cristiana, ¿sí? Si obedecemos bien, podemos vivir muy cómodamente, en paz, tranquilamente, ¿sí? En la guía de Dios, en la luz, ¿no? Aquí dice, las tinieblas le han cegado los ojos. Tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ustedes quieren ser un ciego? Nadie, ¿sí? Aquí no hay nadie que quiere esto, ciego. Si seamos como un ciego, ¿qué tan incómodo sería esto, nuestra vida? Incómodo y peligroso también. Aquí dice, no sabe a dónde va, ¿sí? Esto es algo muy aterrador. Si no sabemos a dónde vamos, eso es algo aterrador, ¿sí? Ciegos. Este versículo significa que poco a poco se oscurecen los ojos de la fe que ve a Dios. Es algo aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque no se arrepiente de odiar a los hermanos, ¿sí? Esto es el motivo. Y se alejará poco a poco del Señor y hace la vida cristiana en tinieblas. Algo muy terrible, ¿no? Si no se arrepiente, su fe no se recuperará y jamás podrá recibir la gracia del Señor.
Pensemos, entonces pensemos una vez seriamente. Si odio a alguien, ¿por qué lo odio? ¿Por qué? Pensemos. Tal vez sea porque tengo algo diferente de lo que quiero, ¿sí? Tengo algo diferente de lo que quiero. Eso podría ser porque mis pensamientos, mis acciones, opiniones y forma de hablar, etcétera, ellos son diferentes. Eso se llama una diferencia de personalidad, ¿sí? Entre las personas, entre los hermanos. Somos personas, ¿no? Entonces, pensemos, ¿son todos correctos? Pensemos, ¿son todos correctos? Todos mis pensamientos, todas mis acciones, mis opiniones, mi forma de hablar, etcétera, ¿son todos correctos? ¿Cómo piensan? ¿Y todas las personas están de acuerdo en lo que quiero? No, absolutamente no. Es imposible. Yo mismo también podría ser una persona que no se está de acuerdo, que se siente incómoda y que no le gusta para otras personas. Yo podría ser como esta persona. Debemos pensar en esto, ¿no? Mire, aquí, Deuteronomio, capítulo 27, versículo 6, Antiguo Testamento, Deuteronomio 27, versículo 6. Este contenido ya prediqué en la reunión de distrito este mes. También ustedes van a aprender este tema en la reunión de distrito también. Pero hoy vamos a pensar juntos aquí, Deuteronomio capítulo 27, versículo 6. Esto es un contenido acerca de la diferencia, ¿sí? Deuteronomio capítulo 27, versículo 6. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. La Biblia dice así. Aquí este versículo dice que edificar el altar de Jehová con las piedras enteras, las piedras vivas, ¿no? En unas partes de la Biblia se explica a los cristianos, a los santos, comparando con las piedras vivas, ¿sí? Nosotros somos piedras vivas. Por eso aparece una expresión en el libro de Primera de Pedro, indicando a los santos, indicando a los cristianos como nosotros, vosotros también como piedras vivas. ¿Sí? Aquí hay una expresión en la Biblia, indicando a los cristianos como piedras vivas. Somos piedras vivas. Es decir, esto significa que los miembros de la iglesia, ¿sí? Miembros de la iglesia de Dios, tienen sus propios aspectos, ¿sí? Propios aspectos, y por eso deben aceptarlos tal como son, tal como son. Edificar con piedras enteras, altar de Jehová, altar de Dios. Mire, esto es el altar de esa época, de esa manera. Sí, con las piedras enteras, algunas piedras son agudas, ¿sí? O otras redondas. Si las piedras afiladas sean amontonadas, se apuñalarán entre sí y será muy incómodo, sí, muy incómodo con las piedras enteras. Pero el mandato de Dios es que edificar estas piedras como son, ¿sí? Piedras enteras. Y en el proceso de apilarlos encuentran formas que encajan entre sí y se pueden apilar con mayor firmeza, sí, de esa manera. El altar edificado así se convierte en un altar más fuerte y más poderoso. Esta es la manera de Dios de edificar el altar de Dios, o sea, edificar la iglesia con las piedras vivas, con las piedras enteras, dice.
O sea, nosotros tenemos nuestros aspectos, ¿no? Con estos debe edificarse. Debido a que los santos son las piedras vivas, deben ser edificados firmemente en la iglesia, aceptándose unos a otros en la voluntad de Dios. Es una manera de edificar la iglesia, pero en este proceso podría ser algo muy difícil, incómodo, ¿sí? Pero debemos edificar de esa manera. Después de esto será más fuerte este altar. Aquí busquemos Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3. Efesios, versículo 4, versículo 2 y 3. Efesios, versículo 4, capítulo 4, versículo 2 y 3. Si lo tienen, leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En amor, en el vínculo de la paz. ¿Sí? En amor. O sea, en el vínculo del amor, podemos decir de esa manera también. Este versículo es acerca de la iglesia, acerca de la comunión de los cristianos, como ahora, ¿sí? Es decir, se puede decir que la comunión es un lugar de aceptar mutuamente entre los hermanos, aceptar. ¿Por qué? Todos somos las piedras vivas, piedras enteras. Todos nosotros tenemos los defectos, ¿sí? Los defectos y las faltas, pero dice soportándoos con paciencia, por eso necesita paciencia, los unos a otros en amor. Es un misterio de la iglesia. Debemos aceptar estos aspectos como piedras vivas. Por lo tanto, no debemos juzgarnos unos a otros, sino aceptarnos y soportarnos unos a otros. Este principio es muy importante, ¿sí? Cuando juzgo a otro hermano, siempre debo pensar que yo también seré juzgado. Debemos pensar en esto. Por lo tanto, la respuesta correcta es admitir que no soy lo suficiente bueno y aceptarnos y amarnos unos a otros. Esto es ministerio de la iglesia, ¿sí? El principio es de amor, el principio del amor. El amor es algo relativo, ¿sí? Amor es el relativo. Si quiero que alguien me ame, tengo que amarlo también. Es algo muy obvio. Yo quiero recibir el amor de otro hermano, pero yo no amo. Eso es algo muy contradictorio, ¿no? Yo también debo amar a esta persona. Así el amor es relativo. Así que puede amarnos unos a otros. Al contrario también, y si no me gusta algo, tampoco debería hacer lo que otro odia, ¿sí? Esto es el amor relativo. Por lo tanto, amar unos a otros no es fácil, ¿sí? Debido a que no es fácil, el Señor nos ha mandado que nos amemos a unos a otros. Por eso un mandamiento dice, no es fácil. Si esto es fácil, no hay razón para mandar, ¿sí? Lo que podemos hacer fácilmente sin un mandamiento es odiar, es juzgar a otras personas. Es fácil, ¿sí? Automáticamente podemos odiar, podemos juzgar. Esto se puede hacer muy fácilmente porque es lo que ya tengo, ¿sí? Ya tengo este temperamento, ya hago según mi temperamento del pecado. Por eso, muy fácil. Pero amar a unos a otros no es fácil, ¿sí? Difícil. Porque va en contra de mi naturaleza. Por eso es difícil.
Por lo tanto, siempre debemos aprender los criterios de la palabra de Dios, guardándolas en nuestro corazón. Y siempre tener mucha atención con mucho cuidado. ¿Sí? Yo muy fácilmente puedo juzgar, muy fácilmente puedo odiar a alguien. Por eso tener mucha atención, tenemos que tener mucha atención con mucho cuidado. Entonces, ¿cómo podemos amar a los hermanos adecuadamente? Vamos a averiguar unas maneras prácticas. Primero, debemos recordar que los hermanos son las personas quienes el Señor ha salvado por su muerte, derramando su sangre preciosa. ¿Sí? Debemos recordar en esta verdad. Aquí, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 11 y 12. Siempre debemos recordar esta verdad. Primera de Corintios 8, 11 y 12. Si lo tienen, leamos juntos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Debemos recordar esto. Al ver a los hermanos, debemos pensar así, de esa manera: Jesús derramó su sangre para este hermano, ¿sí? Para esta hermana. Debemos recordar esto. Jesús derramó su preciosa sangre para él, para ella. Entonces, podemos ver valiosamente a nuestros hermanos. Debemos recordar siempre. En lugar de mirar a los hermanos carnalmente, debemos pensar en la verdad de que el Señor derramó su preciosa sangre por ellos. Debemos recordar. Esta es la verdad. Segundo, debemos recordar que herir el corazón de los hermanos es pecar ante el Señor, pecar a Jesucristo. Mire, aquí, versículo 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, dice, contra Cristo pecáis. Aquí dice, débil conciencia, débil conciencia. El corazón de los hermanos es débil. Podría recibir las heridas muy fácilmente. Cuando escuchan una palabra muy mala, son heridos fácilmente. Sí, porque tenemos débil conciencia. Cuando ven algo malo, también son heridos fácilmente. Por eso debemos cuidar muy bien, ¿no? A veces algún hermano no sea herido por nuestras palabras. Debemos pensar en esto muy seriamente, con mucho cuidado. Si hay alguien que fue herido por nuestra palabra, entonces esto significa que hemos cometido pecado contra el Señor, ¿sí? Contra a Jesús. Debemos recordar esta verdad. Tercero, nosotros debemos entender nuestros propios defectos, ¿sí? Antes de juzgar a alguien. Eso debemos recordar, entender nuestros propios defectos. Nosotros muy fácilmente juzgamos a alguien, juzgamos a los hermanos cuando vemos los defectos de ellos, ¿sí? Mirando sus defectos, faltas, y juzgamos muy fácilmente. Pero pensemos bien, yo como un cristiano estoy cambiando y creciendo adecuadamente y rápidamente ante Dios. Yo mismo, pensemos, como un cristiano, ¿estoy cambiando adecuadamente? Yo tampoco cambio adecuadamente, ni crezco rápidamente ante el Señor, en la voluntad de Dios. Somos débiles. Tengo muchos defectos también. También tengo muchos defectos ante el Señor. Entonces, antes de juzgar,
no juzgue, pero si algo ocurre en este corazón, debemos pensar nuestros propios defectos, ¿no? Mire, un versículo muy conocido, San Mateo capítulo 7, versículo 3, busquemos, San Mateo capítulo 7, versículo 3, busquemos, y si lo tienen, leamos juntos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Un versículo muy conocido, ¿no? Sabemos bien. Esto significa que los hermanos tienen defectos. Los hermanos tienen defectos, es verdad. Mire, la paja dentro del ojo es algo muy pequeño, algo muy pequeño. Este dibujo es entendible, ¿no? Sí, muy pequeño. Debido a que es tan pequeño, debemos mirar muy atentamente y muy detalladamente para ver este paja. De esa manera, los defectos de los hermanos son muy pequeños. Entonces, ¿por qué miramos así muy detalladamente los pequeños defectos de nuestros hermanos con nuestros ojos carnales, como vemos una paja dentro del ojo? Más bien, nosotros tenemos que mirar detalladamente nuestros propios defectos ante la palabra, ante el Señor, y también debemos mirar detalladamente la palabra de Dios y la obra del Señor con los ojos de la fe, con los ojos carnal, ¿sí? Miramos defectos de otras personas, pero con los ojos de la fe debemos mirar detalladamente la palabra de Dios, detalladamente la obra del Señor en la iglesia. Mire, aquí dice, yo no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Sí. Mire, viga. Sí. La viga es la columna de un edificio. ¿Y? Columna de un edificio. Esta columna es muy grande. Es decir, este versículo significa que yo tengo grandes defectos. Mire, grandes defectos como una columna. Pero no entiende sus propias faltas ante la palabra del Señor. El que juzga a otra persona es quien tiene un corazón soberbio. Él no ve a sí mismo y no sabe de sí mismo. Es algo muy gracioso este dibujo, ¿no? Les voy a avisar, escuchan atentamente, les voy a avisar una manera muy correcta que puedan saber si ustedes son soberbios o no. Es una manera muy cierta y casi 100% correcta. Eso sería así. Si están pensando en otras personas mientras escuchan esta prédica, es una prueba muy cierta de que ustedes ya son soberbios. Sí. Están pensando otra persona, ya son soberbios. Es muy importante, ¿sí? Reflexionemos. Esta prédica debe escuchar mi esposo, debe escuchar mi esposa, ¿sí? Esta prédica debe escuchar esta hermana, este hermano. Sí, pensando de esa manera, es una prueba muy cierta, ¿sí?, que ustedes son soberbios. Tal vez si están pensando de esa manera en su corazón ahora, es una evidencia muy clara de que son soberbios y también juzgan a los demás. El tema muy importante, ¿no? Ya aprendimos varias veces, pero hoy pensemos en mí, ¿sí? Todas las palabras de Dios son para mí, ¿sí?, no para otra persona, para mí. Así que debemos aplicar esta palabra en mí mismo directamente. Esto es un aspecto adecuado.
de escuchar la palabra de Dios. Entonces, debemos meditar en ellas sinceramente y profundamente, pensando que esta palabra es lo que Dios está hablando a mí directamente ahora mismo. ¿Sí? No hay ninguna necesidad ni razón para aplicar estas palabras por otras personas, no. Si lo hago así, es una cierta prueba de que ahora soy soberbio y estoy juzgando a los demás. Si estoy juzgando a los hermanos frecuentemente, entonces podemos decir que mi corazón está enfermo. Esto significa que hay un problema muy grave en mi vida cristiana. Por lo tanto, debemos averiguar cuál es la voluntad y cuál es la manera de Dios para resolver este problema a través de la palabra de la Biblia, meditando esto seriamente, y debemos esforzarnos por obedecer ante esta voluntad de Dios. Es muy importante, ¿no? La manera práctica de amar a los hermanos, número 4, es que hacer una bondad a los hermanos. Aquí, San Mateo 25, versículo 40, San Mateo 25, versículo 40. También este versículo muy conocido, ¿no? San Mateo 25, 40, si lo tienen, leamos juntos. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y lo hicisteis. Sabemos. Esto significa que ser bondadosos con los hermanos es hacerlo al Señor. Igual, hacerlo al Señor. El Espíritu Santo verdaderamente mora en nosotros, en los hermanos, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Jesús, ¿sí? Es el Señor. Espíritu Santo es Jesús. Espíritu Santo es el Señor. Espíritu Santo es Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo trataríamos a Jesús que mora en nosotros? ¿Cómo trataríamos al Espíritu Santo? ¿Le hablamos fuerte a Jesús? ¿Le damos una herida? ¿Discutimos a Jesús? ¿Le odiamos, juzgamos a Jesús? Lo que hermanos, es hacerlo al Señor. Entonces, debemos hacer bien a los hermanos, considerando que ellos son como el Señor. Porque el Señor mora en los hermanos, como el Señor. Entonces, según este versículo, según este principio, los hermanos a sus lados ahora son el Señor. Sí, son el Señor. En la Biblia dice así: son el Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a los hermanos? ¿Cómo? Debemos tratarlos como tratar al Señor, ¿sí? Debemos recordar este principio. Por eso podemos amar a unos a otros. Esto no sería muy fácil, pero vamos a esforzarnos siempre recordando este principio. Si no no nos esforzarnos en amarlos, nuestra fe, si nos esforzamos en amarlos bien, nuestra fe se madurará mucho más, ¿sí? Por eso, practicamos. Ahora, si nosotros estamos chocando mucho con alguien, ¿qué sería la razón de este asunto? ¿Qué sería la razón? Vamos a pensar seriamente una vez. Tal vez no sería estas razones como lo siguiente: me chocó con otros hermanos por mi pensamiento fuerte. Me chocó con otros hermanos por mi carne fuerte. Me chocó con otros hermanos por mi corazón orgulloso, soberbios.
soberbio, ¿sí? Soberbio, ¿sí? Sí. Sí, yo podría tener este tipo de aspecto. Debemos pensar. Podría ser doloroso chocar con los hermanos, pero a través de este dolor nos damos cuenta de estos defectos de nosotros y debemos esforzarnos de solucionar estos problemas, ¿no? La manera práctica de amar a los hermanos, número 5, nosotros debemos recordar que Dios realmente da muchísima gracia al que ama a los hermanos. Sí, pensando en esto, podemos amar a los hermanos. Si amamos a los hermanos adecuadamente, según la voluntad de Dios, es muy cierto que Dios nos recompensa con muchas gracias. Esto es la promesa de Dios. La Biblia dice así. Entonces, nosotros recordando siempre en este principio, podemos amar a los hermanos adecuadamente, a pesar de que tenemos defectos, ¿sí? Tenemos odio y también a veces quiere juzgar a alguien, pero recordando este principio de la Biblia, podemos amar adecuadamente a los hermanos, porque Dios da recompensa abundantemente para esta persona. Dios nos hace entender más sobre la iglesia si amamos a los hermanos adecuadamente. Dios nos hace entender más la palabra, nos ayuda a poder aprender mejor del Señor, ayuda a que pueda experimentar más sobre Él. Dios nos da gracia espiritual abundante en nuestra vida cristiana. Dios nos ayuda a tener muchos más frutos a través de nuestra vida si amamos adecuadamente a los hermanos. Dios nos da más oportunidades para poder servir a los hermanos también. Nos da más oportunidades de los servicios en la iglesia. Esta es la recompensa. Todas estas cosas son las gracias abundantes que Dios da a los que aman a los hermanos. Recordando esto, podemos amar a los hermanos. La manera práctica de amar a los hermanos, número 6, nosotros debemos recordar que cuando se aman mutuamente, nace una nueva vida. Sí, nace una nueva vida. Es muy preciosa. Cuando un esposo y una esposa se aman mutuamente, nace un bebé, ¿sí? Nace un bebé que es la nueva vida, ¿no? De esa manera, si los hermanos se aman unos a otros, nace una nueva alma salva espiritualmente. Sí, podemos predicar fuertemente y las almas perdidas pueden recibir la salvación. Si nos amamos unos a otros, Dios añade muchas almas nuevas que reciben la salvación en la iglesia a través de nuestra vida de amor unos a otros. La manera práctica de amar a los hermanos, número 7, nosotros debemos recordar que si nos amamos unos a otros, Dios estará muy alegre, por eso nos bendecirá. A los padres, pensemos, a los padres les alegría que sus hijos siempre pelean. ¿Cómo piensan? ¿Siempre pelean? No, absolutamente no. Si es así, los padres se sienten muy tristes, muy dolorosos. Del mismo modo, a Dios le alegría que los hermanos pelean siempre en la iglesia. ¿Esto también? Absolutamente no. Si es así, el Señor se sentiría muy triste. Entonces, al contrario, a los padres le alegría que sus hijos se llevan bien y se aman entre sí, ¿no? Obviamente, los padres se alegran mucho viendo a sus hijos amarse unos a otros. De esta manera, Dios se alegrará mucho cuando nosotros nos amamos unos a otros en la iglesia. Por lo tanto, saludémonos primero, ¿sí? Una manera práctica. Saludémonos primero. Acerquémonos primero.
Y si hay algún error entre hermanos, disculpémonos primero. En realidad, mi orgullo no es importante entre los hermanos en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Mi orgullo no es importante. Disculparnos primero es muy bueno y hermoso ante Dios. Disculparnos primero. Si ponemos en práctica estas cosas, con bien podremos ser alabados por el Señor, ciertamente, 100% ciertamente. Aquí, por último, San Juan, capítulo 13, versículo 34, texto principal de hoy. Por último, San Juan 13, 34. Si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta fue la última petición del Señor en la noche antes de la muerte. La prueba de haber recibido la salvación es amar a los hermanos, es amarse unos a otros. Este mundo no es muy largo para amarnos unos a otros, muy ocupado, ¿no? Entonces, no peleemos. Cuando muramos, ya no tendremos el corazón de amar. Entonces, vamos a amarnos mientras lo tengamos. Espero que guardemos bien en nuestros corazones la palabra de Jesús, la cual es como su testamento, ¿sí? Hoy aprendimos acerca de este tema. Y que hagamos la vida cristiana amándonos unos a otros mucho más que antes, ¿sí? A pesar de que podría pensar que lo sabemos bien, pero hoy, a través de la palabra de hoy, vamos a aplicar esta enseñanza en nuestra vida más prácticamente y ponemos en práctica en nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos para poder dar nuestro corazón anheloso muy dignamente para tu gloria y para tu evangelio. Y ya fue solicitado la autorización para la remodelación de la iglesia y está en proceso en la municipalidad. Así que te pedimos que se pueda salir esta autorización sin ningún problema para que podamos empezar este trabajo con bien, todo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.